Palabra suelta. ¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidas, bienvenidos. Palabra suelta con usted, aquí por la televisión pública de nuestro país, Ecuador TV, este día miércoles 29 de agosto de 2018. Es parte de este compromiso nuestro. No estamos en vivo, estamos grabando poco antes de salir al aire esta emisión de Palabra Suelta. Así que seguimos, yo también, esperando con una cierta ansiedad el poder salir en vivo para, como siempre se lo digo, poder contar con su valiosísima participación, normalmente vía telefónica en Palabra Suelta. Esta noche tampoco va a ser posible, pero tenemos paciencia suficiente. Anuncio inmediatamente a nuestro invitado. Nuestro invitado es el embajador de Cuba acá en el Ecuador, Rafael Dauzá Céspedes, ahí usted lo tiene. Rafael Dauzá está en el Ecuador desde 2016, cuando presentó sus cartas credenciales para representar a su país acá en Ecuador. Rafael Dauzá venía desde Bolivia siendo embajador de Cuba en ese hermano país, en Bolivia. El recorrido del embajador Dauzá es muy rico, en muchas misiones diplomáticas, también en los Estados Unidos, en Washington, y fue el alterno del embajador de Cuba en Naciones Unidas, es decir, en Nueva York. Rafael Dauzá tiene una licenciatura en Relaciones Internacionales por la Universidad de Cuba. Embajador, bienvenido. Gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias y por esta invitación, y estamos a tu disposición. Licenciatura en Relaciones Internacionales por la Universidad de Cuba. ¿Qué universidad exactamente? El Instituto Superior de Relaciones Internacionales, donde se forjan los diplomáticos cubanos desde hace muchos años, de los años 80 se creó el instituto. Y bueno, ahí han estudiado decenas y decenas de funcionarios diplomáticos que o ya están retirados o se encuentran activos en el servicio exterior. ¿Bruno también se formó ahí? No, Bruno es abogado. Bruno, nuestro ministro de Relaciones Exteriores, es abogado. Pero ha tenido siempre mucha relación con el instituto. ¿Rodolfo Reyes? Rodolfo Reyes, sí. Rodolfo Reyes es un año por debajo de mí. Ya. Digo esos nombres porque tuve el privilegio de conocerlos, ¿no? Exactamente. Rafael, Relaciones internacionales, educación pública, evidentemente en Cuba. ¿Tú cómo valoras el nivel de la educación pública a nivel universitario en Cuba? Yo considero que no solo la educación pública de nivel universitario, sino la primaria, la secundaria, la preuniversitaria, tiene realmente un nivel destacado. Nuestros jóvenes van a concursos internacionales de matemática, de español, de historia, de muchas materias, y siempre regresan a la patria con medallas, con estímulos, con distinciones. Y eso es un poco reflejo de esta realidad. Además, hemos sido, visitados por instituciones internacionales que controlan la calidad de la educación en nuestro país, y también hemos salido con calificaciones destacadas. Cuba, tradicionalmente, después del triunfo de la Revolución, se ha destacado precisamente por elevar notablemente la calidad y la profundidad de la enseñanza, no solo, digamos, la enseñanza primaria, secundaria, universitaria, sino también la enseñanza técnica, la enseñanza artística. Tenemos escuelas de música, de pintura, tenemos escuelas de oficio. Es decir, yo te diría que prácticamente hay un barrido total del sistema de enseñanza o de las enseñanzas que pueden existir, y todas con mucha calidad, a pesar de, como tú decías, que en ocasiones se considera que la enseñanza pública no tiene esa calidad. En Cuba ocurre algo totalmente distinto. Las propias Naciones Unidas reconocen que Cuba tiene un índice
de desarrollo humano alto. Efectivamente. Comparable a la de los países desarrollados. Y esto se ha puesto de manifiesto no solo en una ocasión, en diferentes mediciones que ha hecho Naciones Unidas, pues Cuba ha estado en lugares cimeros de estas mediciones, producto del desarrollo científico del país, el desarrollo educacional, el desarrollo de la salud, el desarrollo de toda una serie de programas sociales, económicos, políticos que ofrecen a las personas en nuestro país amplias posibilidades de desarrollarse en todos los campos que quieren desarrollarse. Esta formación a los diplomáticos cubanos, de lo que hablábamos inicialmente hace poquitito, es clave, digo yo, para Cuba, ¿no? Teniendo el vecino que tienen, los conflictos con Estados Unidos, desde el triunfo de la revolución, desde el establecimiento del embargo desde 1962, el embargo. Así que ahí no hay como trastabillar en la política exterior cubana y tiene que ser muy, muy, muy rigurosa. Mira, cuando triunfa la revolución, no había escuela diplomática, estaban los viejos diplomáticos que pertenecían, digamos, al anterior régimen, al régimen de Batista, y Cuba tuvo que transformar su ministerio de Relaciones Exteriores. La inmensa mayoría de los funcionarios abandonaron el país y un gran número de personas que habían estudiado, pero que de diplomacia no sabían nada, entraron al ministerio. Fue la época en que se imponían los principios con menos conocimiento. Eso ha ido transformándose dramáticamente a lo largo del tiempo, de los años, y en estos momentos la diplomacia cubana es reconocida como una de las diplomacias más sólidas, no solo políticamente, sino también desde el punto de vista del protocolo, de las regularidades formales de esa diplomacia. Sí, quizás sea un absurdo ejercicio, pero me permito proponértelo. Si tendrías que calificar a la diplomacia cubana o caracterizarla, aunque lo acabas de hacer algo, ¿cómo lo harías? ¿Cómo la caracterizarías a esa diplomacia cubana? Yo te diría que defensa a ultranza de la revolución, defensa de los principios que enarbola nuestro gobierno y exquisitez en las formalidades. ¿Y Estados Unidos? ¿Cuánto ha impuesto a esa diplomacia cubana? Mira, Estados Unidos ha tratado de imponerse a esa diplomacia, pero a la impronta, quería decir, sí, la impronta de lo que es la diplomacia, el rigor de la diplomacia cubana. Yo creo que precisamente esta absurda confrontación que tenemos desde el año 1959 con el gobierno de los Estados Unidos ha impuesto precisamente este rigor, esta disciplina, este conocimiento, este saber hacer las cosas, porque nuestro diferendo no es con un país cualquiera, es con el país más poderoso del mundo, el país que tiene una diplomacia sofisticada, una diplomacia con mucha plata, y tenemos que saber imponer nuestros principios, nuestra calidad humana, nuestros conocimientos a ese poderío tan grande que en ocasiones Estados Unidos trata de imponer en el mundo. El embargo formalmente está desde 1962, son 56 años de embargo de Estados Unidos a Cuba, que no solo es la prohibición de vender productos alimenticios, medicinales, herramientas, máquinas a Cuba desde Estados Unidos, sino que es todavía mucho más grave, porque un canadiense que produce algo y que tiene un elemento comprado en Estados Unidos, ese algo, ese producto, ese bien canadiense ya no se puede vender en Cuba por ese mínimo elemento estadounidense que tiene ese producto canadiense. Ese embargo ha significado terribles realidades para Cuba, no solo desde el punto de vista económico, sino desde el punto de vista humano, en vidas humanas. Así mismo es.
Y nosotros le acostumbramos a llamar a la política norteamericana no embargo, sino por una política de bloqueo cruel y genocida. Porque embargo es que simplemente Estados Unidos, bueno, pues no permita que sus empresas negocien con Cuba. Bueno, nos han embargado, pero cuando el gobierno de los Estados Unidos proclama abiertamente que empresas norteamericanas radicadas en terceros países o empresas de terceros países que tengan determinado interés norteamericano no pueden negociar con Cuba, no pueden comerciar, no pueden invertir en Cuba, ya eso pasa los límites del embargo y se constituye en un bloqueo realmente extraordinario. Pero además, Estados Unidos los embajadores norteamericanos se dedican desafortunadamente a perseguir por el mundo a cuanta empresa del país que sea trate de comerciar, de invertir, de relacionarse de alguna manera con Cuba. Y simplemente van, le tocan la puerta y le dicen, mire, usted está negociando con Cuba y eso a mí me molesta mucho, por lo tanto, si usted continúa negociando con Cuba, sus intereses en Estados Unidos pueden verse afectados. Nuestra economía es una economía pequeña, somos un país pequeño. Estados Unidos es uno de los países más poderosos del mundo. A lo mejor esa empresa con Cuba tiene un negocio de $1 millón, pero con Estados Unidos tiene 15 millones. Es lógico suponer, los 15. Es lógico suponer para dónde va a inclinarse esa empresa. También hay mucha gente que lucra con la política de bloqueo norteamericana y gente que, digamos, que se arriesga a negociar con Cuba, nos dice, mire, empresario cubano, mi producto vale 2 veces lo que usted lo podría comprar en el mercado mundial porque soy simplemente la única persona en este mundo que se lo va a vender. Es un juego de oferta y demanda, ¿no? Exactamente, pero que la oferta se enrarece a partir de que la existencia de posibles ofertantes se reduce por el miedo a comerciar con Cuba, precisamente por lo que impone Estados Unidos. Es negociar permanentemente con oferta monopólica, ¿no? Casi siempre. Que impone los precios, ¿no? Casi siempre. Yo decía al principio que tú fuiste el segundo de a bordo de la misión de Cuba en Naciones Unidas. Exactamente. New York. DPR le dicen, sí. Deputy Permanent Representative. Lo que yo no sabía, y que quizá mucha gente no sabe, es que cuando debiste vivir en Nueva York, tú tenías un radio de acción que te imponía el gobierno de los Estados Unidos, del cual no podías salir, porque todo cubano, hombre o mujer, funcionario de Cuba, tiene unas restricciones brutales de movilidad dentro de los Estados Unidos. ¿Cómo soportabas eso? Mira, no había otro remedio, porque lo otro era irse de la misión, ¿no? Pero eso sucedía en Nueva York y en Washington. Sí. En Washington teníamos también 25 millas alrededor de Washington en un momento determinado. En otro momento determinado se llegó a restringir al cinturón de carreteras que rodea Washington, al Beltway, que es como le dicen. Y en Nueva York son 25 millas a partir del Columbus Circle, en la ciudad de Nueva York. Es decir, es una situación realmente que tú dices, bueno, ¿y por qué? ¿Por qué razón ocurre esto cuando el gobierno norteamericano sabe que Cuba no es un país terrorista, a pesar de que de manera manipulada incluyó durante décadas a Cuba en la lista de países terroristas? Pero nosotros hemos demostrado fehacientemente que jamás hemos participado, hemos animado ni hemos ejecutado ningún acto terrorista, menos contra el gobierno norteamericano, y sí hemos sufrido en carne propia numerosos actos terroristas financiados, organizados y ejecutados por agentes del gobierno norteamericano. Una cosa es un acto terrorista y otra es participar. Por ejemplo, ustedes estuvieron como Cuba en las guerras de liberación de Angola. Sí. Eso es otra cosa. Exactamente. Nosotros hemos participado en
contiendas por la liberación de Angola, de otros países del continente africano. Era un poco que pagar la deuda moral, la deuda patriótica de nuestro país con el continente africano, desde el cual vinieron una gran parte de nuestros ancestros. Los africanos esclavos. Exactamente. Que fue Europa la que devastó a África, ¿no? Efectivamente. En las propias Naciones Unidas, los países africanos, que son como 54, reivindicaban siempre cuándo el llamado Occidente va a pagar la deuda que tiene con nosotros por la devastación que produjo en África, ¿no? Así mismo es. Sí. Y yo te podría decir que nosotros tenemos excelentes relaciones, tenemos excelentes relaciones con todo el mundo. Tenemos relaciones diplomáticas con más de 190 países, tenemos misiones diplomáticas en más de 140. ¿140? Más de 140 misiones diplomáticas, esparcidas por todo el mundo, la mayoría embajadas, pero también tenemos algunos consulados en algún que otro país donde no tenemos una misión más grande. Ecuador no debe pasar de 54, Rafael. A nosotros nos ha ido, digamos, muy bien el hecho de no tener misiones muy grandes. Tenemos, por ejemplo, 1/3 de nuestras misiones diplomáticas es de una sola pareja. Sí. Una sola pareja que desarrolla un trabajo intenso, que tiene que vincularse, que tiene que hacer negocios, que tiene que hacer diplomacia, que tiene que hacer cultura. Otro tercio es de un par de parejas de funcionarios, quizás 3, y hay otras más grandes, ¿no? Por ejemplo, la misión en Ecuador no es de las más grandes, pero tiene un grupo grande, digamos, de aproximadamente unas 20 personas. Y con todo eso, pues a veces nos vemos limitados en el desarrollo de muchas actividades porque estamos siempre haciendo cosas. Estamos siempre haciendo cosas, desarrollando actividades culturales, políticas, económicas, de todo tipo realmente. Ahora, volviendo o siguiendo más bien en Naciones Unidas, y dado que viviste esa experiencia, sabemos que en Naciones Unidas la Asamblea General, que probablemente es el escenario más democrático que tiene las Naciones Unidas, porque ahí están los 193 países que hoy integran Naciones Unidas, cada uno con un voto. Exactamente. Y que vale exactamente igual al de cualquier país. Ahí Cuba viene proponiendo, y creo que ya va por la 26ª resolución de rechazo a ese bloqueo de Estados Unidos a Cuba, hasta llegar al último año de Barack Obama como presidente de los Estados Unidos, con una embajadora en Naciones Unidas, Samantha Power, en la que la resolución de Cuba contra el bloqueo fue votada a favor por 191 países a favor de los 193 y 2 abstenciones. Nadie en contra. Incluso Estados Unidos e Israel se abstuvieron. Y sin embargo, el bloqueo no se levanta. Mira, esta es la historia de todos los años, a partir de estos 26 años que tú mencionas, donde se han establecido estas resoluciones en Naciones Unidas. Y te adelanto que el 31 de octubre de este año, pues Cuba volverá a presentar su resolución y estamos seguros que volverá el gobierno norteamericano a ser condenado por esta política criminal de bloqueo. Pero es increíble, como tú bien señalas, que a pesar de que el mundo entero está reaccionando contra el bloqueo a Cuba, no solo países amigos de Cuba, no solo es China, no solo es Vietnam, no solo son los países africanos, no. No es solo Corea del Norte. No solo Corea del Norte. Prácticamente de forma unánime. ¿Sí? Todos los países del mundo le dicen no al accionar norteamericano. ¿Quién vota con Estados Unidos? Israel, que tiene 10.000 millones de razones para votar con Estados Unidos, obviamente. Pero esto muestra, yo creo que a las claras, Javier, el desprecio de Estados Unidos por estos mecanismos democráticos de Naciones Unidas, porque coincido plenamente contigo de que la Asamblea General es el foro más democrático que existe en Naciones Unidas, y yo creo que tenemos que defenderlo, que tenemos que protegerlo. Puede ser frustrante que Estados Unidos haga caso omiso
a estas decisiones tan abrumadoras como el caso de la resolución contra el bloqueo. Pero es algo que tenemos los países subdesarrollados, los países del tercer mundo, para defendernos. Por lo tanto, yo creo que es muy importante la defensa de Naciones Unidas, la defensa de que Naciones Unidas se democratice cada vez más. Es la misma lógica, lo que acabas de razonar tú, que tienen los palestinos. Exactamente. Porque si no hubiese ese escenario en donde se puede hacer la denuncia de los asentamientos ilegales, de la violación a los acuerdos de las mismas Naciones Unidas, ¿en dónde diría Cuba, en dónde denunciaría Palestina todo lo que está ocurriendo? Si no en Naciones Unidas. Algún diplomático del tercer mundo hace algunos años dijo, sí, Naciones Unidas no te va a llevar al paraíso, pero probablemente te evita el infierno. Exactamente. Y además es la causa palestina, es la causa del bloqueo, pero hay toda una serie de causas dentro del movimiento no alineado, dentro de los países que conforman el grupo de los 77 más que China. Ahora son 134. Exactamente. Es el grupo más poderoso, más numeroso de Naciones Unidas. Otras causas, muchísimas causas en este mundo que precisamente son reivindicadas en la Asamblea General de Naciones Unidas, a pesar de que algún país poderoso puede votar en contra y precisamente un poco que congelar la posibilidad real de que lo que se decida en Naciones Unidas pues se lleve a cabo. Pero ahora, nosotros, perdóname, nosotros estamos muy seguros de que hay que defender Naciones Unidas, hay que defender la democratización total de todos los mecanismos, de todos los foros de Naciones Unidas. Probablemente mucha gente lo sepa, ¿no? Pero quizá no todos o todas. ¿Por qué, a pesar de esta abrumadora condena al bloqueo, sin embargo no pasa nada? Pues porque la Asamblea no tiene poder vinculante. Exactamente. Tiene un peso moral, ético, ¿no? Lo que decida la Asamblea. El Consejo de Seguridad, en donde están solo 5, sí tiene ese poder vinculante. Eso está claro. Pero ahora, probablemente este año, cuando en octubre Cuba lleve nuevamente su resolución, las cosas habrán cambiado, Rafael, porque ahora tenemos el gobierno de Trump y aunque Obama envió señales de diseñar otra política exterior de Estados Unidos frente a Cuba, esto ha cambiado y probablemente quizá haya un poco de pesimismo. No quiero decir con eso que la resolución de Cuba contra el bloqueo vaya a perder, estoy seguro que va a ganar nuevamente, pero algunos matices distintos va a tener. Mira, con Trump las relaciones que, como tú bien señalaste, en la época final del presidente Obama, pues no es que hayan mejorado, pero por lo menos el clima de tensión disminuyó un poco. Obama visitó Cuba, no sé si recordarán los televidentes, fue todo un suceso. Con Trump todo este panorama ha ido a los peores momentos de esta historia post-revolucionaria en nuestro país. Y en estos precisos instantes, pues yo diría que se han agudizado las contradicciones, el bloqueo se ha arreciado muchísimo, ha habido no solo prohibiciones de todo tipo, ha habido amenazas de todo tipo, ha habido incluso hasta recorte en las posibilidades de viajes a Cuba, incluso de los viajes que se hacían con licencia del Departamento de Estado, pues han sido cortados. Una amenaza supuesta y embustera de que Cuba estaba atacando con rayos o con emanaciones sónicas a los diplomáticos norteamericanos en La Habana y que le producía dolores de cabeza, problemas neurológicos. Y esto ha hecho que la embajada norteamericana pues reduciese su personal a la mínima expresión. Al reducir ellos su personal diplomático en La Habana, expulsaron a una gran cantidad de funcionarios cubanos. Esto hizo que, por supuesto, las relaciones tuvieran que afectarse. Adicionalmente,
una cosa realmente absurda, una cosa para molestar, pues decidieron llevar la gestión consular de la Embajada de Estados Unidos en La Habana, primero para Colombia y después para Guyana. Es decir, un cubano que quisiera sacar una visa para ir a Estados Unidos tenía que viajar a Colombia y ahí hacer su trámite y regresar a Cuba. Ahora no, ahora es en Guyana. Pero usted se imagina que para hacer un trámite de cualquier tipo de trámite, una visa, una legalización, existen múltiples trámites que se pueden hacer en una embajada. Pues haya que viajar a Guyana. A Guyana. Un poquito más cerca que Colombia. Sí. Realmente es algo absurdo. Ahora, hay una pequeña paradoja en todo esto, desde mi punto de vista, embajador. Esta paradoja no resuelve el problema, no, pero es solo una paradoja, porque el bloqueo y todo eso es criminal, como tú lo has calificado. Pero la paradoja es que mientras Estados Unidos más endurece su política exterior contra Cuba, la política exterior cubana, ahí está la paradoja, más se fortalece. No solo la política exterior, más se fortalece el país, más se fortalece la unidad de los cubanos en torno a su revolución, más se fortalece la unidad moral, la unidad política, la unidad de los cubanos en este enfrentamiento a las decisiones del gobierno de los Estados Unidos. Yo creo que es importante señalar que nosotros quisiéramos tener una relación normal con Estados Unidos. Es decir, somos vecinos, estamos prácticamente a 90 millas o a 9 milímetros, si marcas el territorio ilegalmente ocupado por la base naval de Guantánamo, que un día también tendrán que llevarse. Pero eso es una historia todavía más antigua, ¿no? Es una historia que data de 1903, cuando... España también está metida en esa bueno, cosa. Sí. Fue a partir de la irrupción de Estados Unidos en la guerra cubano-hispano-norteamericana y acuerdos que se hicieron con Cuba ya en la pseudo-república, que establecieron esta base en Guantánamo. Son aproximadamente unos 112 kilómetros cuadrados, por lo que Estados Unidos paga a Cuba la enorme cifra de aproximadamente unos $120 en monedas de oro, era en la época anterior. Por supuesto, Cuba nunca ha hecho efectivo ningún cheque de estos y hemos insistido a través de las vías diplomáticas, de las vías políticas, en que Estados Unidos tiene que devolver a Cuba el territorio que ocupa ilegalmente. Entonces, decías, relaciones normales son sus vecinos, 90 millas o 9 milímetros. Es decir, queremos tener un vínculo normal, queremos comerciar, queremos intercambiar cultura, arte, intercambiar productos. No hay ninguna razón en este mundo para que Estados Unidos tenga esa política tan drástica contra nuestro país. Estados Unidos tradicionalmente ha tenido relaciones peores, mejores, han cambiado, pero ha tenido relaciones con la Unión Soviética en su momento, con el campo socialista, con China, con sus diferencias, con sus trifulcas, pero tiene relaciones diplomáticas, comerciales. Se reunió con Corea del Norte. Con Corea del Norte. Ajá. Entonces, ¿por qué no con Cuba? Si nosotros realmente jamás hemos desarrollado ninguna agresión contra Estados Unidos, no hemos perpetrado ningún acto de terrorismo contra Estados Unidos, todo lo contrario. Hemos recibido mucha agresión, mucho terrorismo, mucho ataque político, ideológico, económico y en ocasiones también efectivo de agresión militar. Recordemos Playa Girón, recordemos la crisis de octubre de 1962. Recordemos el avión. El avión de Barbados. Sí. Si tuviésemos que hacer un cálculo, aunque esto no es lo más significativo, claro, ya nos los has advertido, son las vidas que se han perdido, porque no se ha podido comprar una medicina que hubiese salvado una vida, que solo la tenía esa medicina los Estados Unidos, y que por su desarrollo tecnológico indiscutible
solo ellos la tienen. Pero eso también les ha impuesto a ustedes un gran desarrollo de una cierta industria farmacéutica también. Pero si tuviésemos que hacer el cálculo desde 1962 a la fecha, ¿cuánto ha significado ese bloqueo? Mira, el bloqueo ha significado y ha costado a nuestra economía más de 993.000 millones de dólares. Una cifra que se dice rápido, pero que es una cosa realmente que es muy difícil darse cuenta. Y todos los años hay costos gigantescos, pero como tú bien decías, una sola vida humana que se pierda vale más que todo este dinero. Y desafortunadamente Estados Unidos, con su política de restricción al comercio de medicinas, de medicamentos, de productos biotecnológicos a nuestro país, ha hecho que personas en nuestro país mueran, porque no han tenido la medicina que debían tener en el momento en que debían tenerlo. Y una sola vida vale más que todo el dinero del mundo, pero si hay que cuantificar esas pérdidas, te diría que ya ahorita alcanzan los 1.000 millones de dólares, 993.000 millones de dólares. El millón de millón. Exactamente. El millón de millón. Por lo menos unas 10 veces más, para que se tenga una idea, del PIB, por ejemplo, del Ecuador, ¿no? En Cuba ha pasado también algo muy importante, que es la elección de un presidente relativamente joven, 58 años de edad, Miguel Díaz Canel, mucho tiempo vicepresidente de Cuba, ha ocupado puestos siempre importantes, ha ganado puestos en elección popular. Él trae una serie de cambios a Cuba, porque incluso Cuba institucionalmente se va a dar una nueva constitución. Tú me lo explicabas, haciendo un alarde de consulta, incluso los cubanos residentes en el exterior, vía internet, van a poder hacer aportes a la discusión de qué cambios nomás debería tener esa constitución que ya tiene 46 años y que va a ser cambiada en Cuba. Pero algunos medios, sobre todo llamados occidentales, anunciaron que el presidente Miguel Díaz Canel iba a traer cambios en la economía cubana y íbamos a tener una suerte de un segmento de economía cubana capitalista. ¿Cuánto de verdad hay en eso? Mira, yo creo que cuando uno analiza la historia de Cuba, la historia de la revolución, siempre ha tenido nuestro desarrollo un gran nivel de especulación por parte de la prensa, especialmente la prensa enemiga de la revolución cubana, la prensa capitalista, la prensa que desde Norteamérica o desde otros rincones del mundo pues tratan de boicotear nuestro proceso revolucionario. La revolución cubana, el gobierno cubano va a seguir un camino trazado, no tanto, o sea, no solo en la parte política, en la parte social, sino también en la parte económica. Nosotros somos gente que confía en la propiedad socialista sobre los medios de producción, que no quiere decir que no haya espacios para la propiedad privada. De hecho, desde los años 90 en nuestro país existe la inversión extranjera que es privada. Y en esta nueva constitución que se está discutiendo por todo nuestro pueblo en estos momentos, pues se está planteando que la inversión extranjera directa pues es parte fundamental dentro del proceso de desarrollo económico. Dentro de nuestro país se han abierto espacios importantes para la pequeña y mediana empresa liderada por capital cubano. Esto no quiere decir que nosotros aboguemos porque esa sea, digamos, la fuerza motora que dirija la economía cubana. Nosotros somos creyentes de que la propiedad socialista, de que la empresa socialista es quien debe liderar los caminos por los que transita nuestra economía, y creo que es algo que vamos a mantener
y se mantiene, de hecho, en los nuevos textos de la Constitución que va a ser aprobada el próximo 24 de febrero de 2019. Aprobación que pasará también por un referéndum, ¿no? Es decir, ya, ok, está hecha la nueva Constitución, ha sido aprobada en Asamblea, pero tiene que ser ratificada por el pueblo cubano. Sí, en el mes de julio, te explico cómo ha sido o cómo va a ser el proceso. En el mes de julio, la Asamblea discutió durante varios días el proyecto de nueva Constitución, donde yo te diría que no es un cambio en 3, 4 artículos, no, se cambia prácticamente la Constitución, que fue aprobada en el año 1976. Han pasado muchas cosas desde allá, desde esa época. ¿Y cuál es la idea? La idea es adaptar la nueva Constitución a los cambios que han ocurrido en el país a lo largo de estos 40 y tantos años. Pero también que esta Constitución nos adentre en el futuro de nuestro país, en el futuro de Cuba. Y yo creo que la Constitución, como te decía, fue aprobada en julio por la Asamblea Nacional del Poder Popular, y que a partir del 13 de agosto, fecha importante para todos los cubanos porque es el aniversario del natalicio de Fidel. Fidel cumpliría 92 años. A partir del 13 de agosto empezamos a discutirla en barrios, centros de trabajo, escuelas, universidades, es decir, todo el pueblo está discutiendo los pormenores y los detalles, no solo de la política general que va a tener la nueva Constitución, sino detalles. Y yo creo que se han producido discusiones realmente muy ricas. Por ejemplo, en el exterior estamos discutiéndola con los colaboradores, con los diplomáticos. ¿Y quién recoge toda esa discusión, el resultado de esa discusión? ¿Y quién lo plasma en el texto, en el papel, en la letra de la Constitución? Existe una comisión que se encarga de todo este tema, donde hay funcionarios del Parlamento, donde hay un centro de estudios vinculado a toda esta recopilación. Y esto, por ejemplo, acá en el Ecuador, para ponerte un ejemplo, hemos estado discutiendo con la Brigada Médica Cubana. Ajá. Todos los aportes que han hecho, y han hecho un gran número de aportes desde la Brigada, pues se envían a Cuba, a este centro, y son recopilados, son analizados, son vistos. Y bueno, si se considera, por supuesto, ya por un núcleo de personas más amplio, se considera que es pertinente, pues se introduciría en el proyecto final, que como bien te decía, será votado por todo nuestro pueblo el 24 de febrero. Con un referéndum. Con un referéndum, Ajá. Exactamente. Y de aprobarse, que es lo que todos los revolucionarios de Cuba esperamos, sería proclamada el 19 de abril, que también es una fecha histórica para nuestro país porque ese día se conmemora el aniversario de la derrota norteamericana en Playa Girón. El presidente Díaz-Canel ha anunciado ya que Cuba crecería al 1% el Producto Interno Bruto. Ya sé que son estadísticas que nos fascinan en cierta parte del planeta, ¿no? Porque lo importante del crecimiento del PIB, o más importante que el crecimiento en sí mismo, es saber cómo se distribuye ese crecimiento, ¿no? Ya sabemos que América Latina es la región más inequitativa de todo este planeta, con las excepciones, con excepciones. Ecuador tiene áreas muy ricas, pero el drama son los brutales contrastes, y eso pasa en casi todos nuestros países de América Latina. Pero adentro de Cuba he leído textos de gente que es crítica y que se publica dentro de Cuba, y están diciendo no es un crecimiento suficiente, las necesidades son mayores. Hay población que todavía está sufriendo las secuelas del periodo especial, cuando se viene abajo el llamado el campo socialista, le crea enormes dificultades económicas a Cuba. ¿Tú cómo ves todo eso? Mira, evidentemente crecer al 1%, al 1,1%, sí, pues es un crecimiento pequeño, no es suficiente. Pero hay que ver
por qué Cuba crece a esos ritmos. Y yo creo que ahí entran a jugar nuevamente los preceptos del bloqueo norteamericano. Cuba no puede obtener créditos en terceros países o en bancos de terceros países porque lo impide el bloqueo. Nuestro comercio siempre se ve enrarecido. Por ejemplo, cuando nosotros podríamos obtener diferentes alimentos en Estados Unidos, nuestro comercio de alimentos en parte se desarrolla con Nueva Zelanda. Es decir, allá lejísimo. Exactamente. Piensa cuánto tenemos que gastar en transporte, en seguro, que eso no aporta comida, no aporta nada en concreto, es simplemente para hacer llegar el producto a nuestro país. Y esto es porque simplemente el bloqueo nos afecta terriblemente. ¿Y cómo hacen los neozelandeses para escapar a las sanciones de Estados Unidos? Bueno, a veces escapan, a veces no escapan. Ajá. Otros países también a veces escapan, a veces no escapan. Todo está en dependencia también del vínculo que pueda tener una empresa con Estados Unidos. Pero hay una persecución, como yo te decía. Estados Unidos, los embajadores, los funcionarios diplomáticos de Estados Unidos se dedican a perseguir todas y cada una de las transacciones cubanas en el exterior, los bancos que puedan pretender prestar a Cuba. Es la guerra económica. El bloqueo no es otra cosa que la guerra económica y el intento de rendir por hambre y por necesidades a todo un pueblo. Hay que decir, si me permites una pequeña digresión, embajador, que guardando todas las distancias es algo de lo que le empezaron a hacer a Venezuela también, ¿no? Yo creo que es una receta que se ha empleado con Cuba desde hace muchos años y que están empleando con Venezuela. Con Cuba no ha triunfado y estamos seguros que con Venezuela tampoco va a triunfar. A pesar ya de la espantosa y muy dolorosa migración que se ha producido desde Venezuela y que ha provocado todos estos problemas en la región y que no siempre se ha reaccionado bien. Quiero retomar un pequeño recorrido que tú has tenido en tu función de embajador de Cuba. Esta no es tu primera misión, venías de Bolivia. Exactamente. Y te he comentado que veía imágenes que están disponibles en internet de la despedida a ti en Bolivia, en la que participó el presidente Evo Morales, que es una cosa excepcional. No siempre es tan grande la fiesta, había muchísima gente. Y ahí fue la oportunidad para hablar de los aportes que hizo Cuba a Bolivia en el campo de la medicina. ¿Cuántos médicos cubanos? Nosotros llegamos a tener en un momento, en los años 2006, 2007, más de 2.000 médicos en Bolivia. ¿Cuántas operaciones de los ojos se hicieron? Hasta que yo estuve en Bolivia, que yo salí a finales del 2011, pues se hicieron más de 600.000 operaciones de la vista. ¿Cuál fue la participación de Cuba en la campaña de alfabetización en Bolivia? Mira, te comento, realmente con Evo tuvimos Cuba, la revolución cubana tuvo un relacionamiento y lo tiene todavía realmente muy, muy intenso. Acuérdate que Bolivia era uno de los países más atrasados, más subdesarrollados de toda nuestra región y era muy necesario que esa situación comenzara a cambiar. Y Cuba brindó lo poco que tiene y lo poco que podía dar. ¿Qué podía dar nuestro país? El recurso humano, el médico, el maestro, el trabajador social, y junto con eso pues ofrecimos algunas facilidades digamos, de equipamiento médico también. Donamos aproximadamente unos 30 hospitales de segundo nivel a Bolivia, donamos varios centros oftalmológicos donde te comentaba que se operaron más de 600.000 personas. O sea, no doy de lo que me sobra, sino de lo que tengo. De lo poco que tengo. Esa es una máxima martiana y que a nosotros nos enorgullece realmente porque muestra ese carácter humanista de la Revolución Cubana, ese desprendimiento de la Revolución Cubana que no ha sido solo con Bolivia,
que se ha visto desde que la Revolución Cubana prácticamente triunfó. Para hacer comparaciones con Ecuador, en el mejor momento Cuba tuvo 800 y poco más. Aproximadamente hemos tenido 800, digamos en la época de mayor alcance de nuestra colaboración médica, hemos tenido alrededor de 800. En este momento tenemos unos 510. Versus los 2000 y pico en Bolivia. ¿Cuántas operaciones de ojo en Ecuador? Aproximadamente unas 140.000. Versus las 6. Bueno, de hecho ya en estos momentos en Bolivia se han operado cerca de 700.000 personas. 700.000 personas recuperando. También las necesidades en uno y otro país eran distintas. Claro. Ecuador tenía todo un mayor grado de desarrollo, exactamente, ¿no? Relativo, ¿no? Bolivia lo necesitaba más. Ahora, pero acá también yo creo que es importante señalar como uno de los programas importantes, incluso en los que participó el presidente Lenín Moreno, fue la identificación y el apoyo a los discapacitados. Claro, las campañas Manuel Espejo. Eso se hizo en Ecuador, se hizo también en Bolivia y se hizo en otros muchos países de la región, y realmente significó una diferencia muy, muy linda, ¿no? Era un gesto muy, muy humano, una acción realmente de un contenido humanista muy grande. Por ejemplo, en Bolivia, no sé si por su idiosincrasia, por qué, en algunos momentos las familias tratan de ocultar a los discapacitados. Aquí también, aquí también pasaba, aquí también pasaba. Y era un mundo desconocido. Claro, aquí también. Y cuando llegaban los médicos, los técnicos de salud cubanos, cuando llegaban las personas que traían, digamos, la ayuda técnica, un colchón antiescaras o una silla de rueda eléctrica o simplemente unas muletas, pues eso cambiaba dramáticamente la vida de estas personas, no solo del discapacitado, sino también de su familia. Ahora, por esta presencia de Cuba en la campaña de alfabetización de Bolivia, la cooperación con Ecuador también, los hipercríticos de Cuba, tú le llamas los enemigos de Cuba, dicen que eso le sirve a Cuba para vendernos la ideología cubana y concienciarnos. A ver, voy a usar hasta un lenguaje típico de la década de los 70, del siglo pasado, el pleno auge de la Guerra Fría, para lavarnos el cerebro al resto de América Latina. ¿Has escuchado de estas? Sí, cómo no, muchísimas veces y francamente yo prácticamente ya no le hago caso a estos comentarios, porque Cuba, como te decía, ofrece lo poco que tiene y lo ofrece de manera voluntaria, de manera muy fiel a los principios de amistad. Nosotros no estamos imponiendo ni nuestro credo político, ni nuestra forma de hacer las cosas. Nosotros estamos en los países porque consideramos que, en cierta manera, cuando estamos en África, ayudamos a pagar esa deuda moral que tiene nuestro país con África. Cuando estamos en América Latina también tenemos una deuda moral. América Latina, los pueblos latinoamericanos han apoyado mucho a Cuba, han defendido mucho a Cuba. ¿Y por qué, si podemos, no vamos a estar con nuestros médicos, con nuestros maestros, con técnicos de alguna índole, ayudando a esos pueblos, a las personas más desfavorecidas, a los sectores menos desarrollados de esos países? Ni trasladamos nuestra ideología, ni pretendemos que ningún país de la región sea como nosotros. Yo creo que el ejemplo de Cuba se ha impuesto por encima de todas estas ayudas o estas cosas. Yo creo que el ejemplo de Cuba es precisamente el ejemplo de la resistencia estoica, de la resistencia heroica frente a 60 años de agresión, 60 años de intento de asesinar a los líderes de la Revolución Cubana, 60 años en los que se ha bloqueado criminalmente al país, 60 años en los que se ha agredido culturalmente a través de la radio, de la televisión. Todo el mundo conoce las radios mal llamadas Martí y la televisión mal llamada Martí, pero hacia Cuba transmiten
aproximadamente más de 25 diferentes estaciones de radio, fundamentalmente. La inmensa mayoría de ellas con un mensaje muy agresivo, muy duro, terrorista incluso. Existía una radio llamada Radio Alfa 66, que decía que cada cubano, el eslogan de presentación era: cada cubano una botella de alcohol, cada cubano un fósforo, candela a la revolución. Ese era el eslogan de presentación de esa radio. Y Cuba, a pesar de todo esto, pues sigue su camino que pretende la construcción del socialismo. Queremos vivir en paz, queremos desarrollar nuestro país y estamos realmente muy agradecidos de todos los países de América Latina que han acompañado a nuestra patria. Y en el tema esto de los medios y estas radios, Martí, televisoras, el problema es que no hay contrapesos, ¿no? Estas cosas pasan y en buena parte del planeta ni nos enteramos de que están pasando. Lo que acaba de suceder también en Venezuela, este atentado con los drones. Sí. Luego un periodista muy conocido, de origen peruano, desde Miami, dice: qué lástima que falló el atentado, pero yo les puedo proporcionar más drones. Mira. Y esto lo dice desde su programa de televisión. Acá no lo debatimos, casi no nos enteramos de esto, porque estas cosas tienden a taparse, a invisibilizarse, al contrario que se hipervisibiliza aquello que sí les conviene, ¿no? Así mismo es. Yo creo que hoy los principales medios de prensa están controlados en el mundo entero por empresas de un corte capitalista muy conservador, donde la verdad de nuestros países, de países como Venezuela, como Bolivia, como Nicaragua, como Cuba, pues es obviada, y donde se presenta un espectro realmente endemoniado de las realidades de estos países, donde se miente descaradamente, donde se construyen verdades a partir de tergiversaciones, de mentiras, de embustes, para influir en la opinión pública mundial y para confundir totalmente a la prensa, no, al público televidente, oyente o al público que navega en las redes sociales. Quiero plantearte otros temas, embajador. Por ejemplo, en la década de los 80 acá también llegó una película cubana, Fresa y Chocolate. Hacía una denuncia. La revolución no había tratado, no había trabajado los temas estos, ¿no?, que interpelan a todo un proceso revolucionario, interpelaban. Creo que lo siguen interpelando, porque la revolución no resuelve todos los problemas. Hay unos temas que se quedan por fuera de la revolución, y en este caso las preferencias sexuales. La población homosexual, los gays, siempre se sintieron desprotegidos por la revolución. Yo tengo la impresión también que hay temas de cierto contenido, cierto tinte racista, que tampoco la revolución los ha resuelto. No sé si para la nueva constitución, esta que se aprobaría en 2019, ha habido el suficiente debate desde adentro de Cuba, porque también leo cosas de escritores, intelectuales cubanos que todavía se siguen quejando de estos temas. No sé si está previsto y si los debates están caminando también hacia allá para incorporar este tipo de temas, las preferencias, como te digo, sexuales, las libertades religiosas, el tema el machismo, el tema del racismo, que puedan quedar, y te lo estoy diciendo desde Ecuador, pero no desde un punto de vista superior, porque nosotros tenemos peores quizá aberraciones, ¿no? Mira, yo creo que este es un tema, esto que tú comentas es algo realmente muy importante, y habría que aclarar, Javier, que el gobierno cubano no ha nunca defendido ni estimulado estas discriminaciones o este racismo o estas manifestaciones que tú mencionas. Por ejemplo, muchas de estas cosas suceden
como consecuencia y viniendo de una sociedad machista, una sociedad donde fuimos colonizados durante siglos por España, donde el negro entró en Cuba, la población de origen africano entró en Cuba como esclavos y siempre con una posición de inferioridad, vamos a decir así. Y eso desafortunadamente fue trasladándose de generación en generación. Durante la primera década, la primera mitad del siglo XX, pues las personas afrocubanas tampoco tenían grandes posibilidades económicas, sociales, políticas. Y llegó la revolución en 1959 tratando de transformar esa realidad. Esa realidad, desde el punto de vista institucional, fue transformada. Pero la mente de los hombres se transforma un poco más lentamente. Eso te lo puedo señalar también para temas como el famoso tema de la homosexualidad. Yo creo que esta constitución que debe aprobarse el próximo año recoge en esencia estas realidades y trata de transformarlas definitivamente. Por ejemplo, me has contado que en la nueva Constitución ya no se habla de un matrimonio constituido entre un hombre y una mujer. Exactamente. Sino entre dos. Entre dos personas. El matrimonio se conceptualiza no como la unión legal entre un hombre y una mujer, que era lo tradicional, lo que viene establecido hasta este momento. Existe, ese es el concepto que hay, sino entre dos personas. Lo que indudablemente amplía enormemente el alcance del concepto de matrimonio. Se establece también claramente en el texto constitucional la prohibición de cualquier tipo de discriminación, de género, de inclinación sexual, de color de la piel, etc. Es decir, en materia de regulaciones antidiscriminación, se amplía enormemente el alcance del nuevo instrumento constitucional cubano, que esperamos que pueda ser aprobado, como te decía, en referéndum constitucional el próximo 24 de febrero. Vamos cerrando este encuentro aquí en Palabra Suelta, embajador, agradeciéndote mucho tu presencia acá. ¿Bailas son cubano? Bailo son cubano. ¿En un ladrillo? Bueno, no, quizás no en un ladrillo, pero moviéndome un poco. Es que en Cuba no mueven tanto los pies, mueven más las caderas, ¿no? Exactamente. Y eso es saber bailar un poco el son, ¿no? El son. Qué potente música la de Cuba también, ¿no? Somos una potencia musical, una potencia artística. No solo yo creo que Cuba se reconoce mundialmente por sus orquestas, por su música, la tradicional y la actual, sino también yo te diría que en todas las ramas del arte ha habido destacadísimos cultores, la pintura, Alejo Carpentier, para mencionarte uno de los grandes de las letras cubanas, para por supuesto no mencionar a José Martí. Claro. Que es el gran poeta, el gran ideólogo. Escritor, ideólogo, pensadores, filósofos, bailadores. Es decir, yo creo que Cuba es un país donde la cultura se nace con ella, se siente, se vibra a cada instante y es uno de los atractivos que hace que cada vez más turistas viajen al país. Aproximadamente, para terminar la idea, este año debemos estar cerca de los 5 millones de turistas que vamos a recibir en el país. Esa potencia musical cubana que hunde sus raíces más profundas en África, la comparte, creo yo, con Estados Unidos y Brasil, ¿no? Exactamente. En esta región del planeta. Agradecerte, embajador, por haber estado aquí con nosotros. Y muchas gracias a ti. No, a usted, siempre la presencia de los invitados es la clave en estos encuentros de Palabra Suelta. Siempre a usted le agradecemos la compañía. Pásela bien.
Palabra Suelta.